Hola hermanos, muy buenas tardes o también días o noches, dependiendo de en qué momento estén viendo este video. Estamos avanzando con estas lecciones, palabras de aliento e instrucción, y en esta ocasión vamos a analizar un tema muy importante que es la unidad. El tema general es virtudes para convivir en familia, y consideramos los pastores, los diáconos, junto con los maestros también, algunos de los maestros de educación cristiana, que en esta temporadita que vamos a estar en casa, consideramos que es importante estas lecciones, que puedan estar ahí a la mano a través de esta plataforma de YouTube, estos mensajes cortos para animarles, para instruirles también en esta dinámica de familia que está cambiando, pues por las indicaciones de nuestras autoridades de estar en casa. Y bueno, sin más, y entrando ya a nuestro tema, considero que esta situación de salud en la que nos encontramos, pues en nuestro mundo a nivel mundial, pero pensando en nuestro país, la verdad es que está poniendo a prueba algunas cosas en nuestra vida. Como creyentes se están poniendo a prueba algunas cosas, ¿no? Nuestro carácter, nuestra confianza en Dios, nuestra fe, en especial creo nuestra capacidad de trabajar juntos y de vivir en unidad. Es extraño, no debería ser, pero bueno, el Señor sabe cómo utilizar, ¿verdad?, las circunstancias que pasan a nuestro alrededor, y es una realidad que entre otras áreas esto se está poniendo a prueba. El hecho de pasar ya no solamente unas horas en casa con nuestra familia, sino días completos, y dependiendo de la contingencia o de las medidas que tomen las autoridades, estamos hablando de semanas completas en casa. Bueno, en la mayoría de los casos esto se ha convertido en un desafío para algunos y para unos cuantos en uno insuperable. Y ahí está donde tenemos que detenernos y reflexionar. Seguramente vamos a ver en casa, a través de los días, a través de las semanas, niños peleando. Y si hay niños escuchando esta cápsula, sabrán que así es. Como pasan más tiempo de lo acostumbrado con sus hermanos, con sus papás, con la familia, seguramente vamos a ver casos de niños peleando. Esto va a aportar pues al estrés, ¿verdad?, que de manera natural esto de la contingencia y esto de la epidemia ya de por sí está generando. Pero también vamos a encontrar o podríamos encontrar matrimonios discutiendo. Esto pues genera lo mismo, un poco de estrés, un ambiente tenso. Definitivamente ese no es el plan de Dios y no es la manera en la que un creyente verdadero debe o debemos enfrentar una situación como esta. Por otro lado, bueno, hay un momento de estrés tal vez por el área económica, por no salir a trabajar, por no generar recursos. Tal vez puede generar un poco de estrés o de preocupación, pensar nos alcanzarán los recursos, lo que tenemos será suficiente, etcétera. En toda esta contingencia, hermanos, definitivamente hay una prueba y hay una manera correcta y cristiana de enfrentarlo. Tenemos que confiar en Dios. Se dice que en China se incrementaron drásticamente el índice de divorcios. Los divorcios se incrementaron de manera drástica. Por este mismo motivo, porque al pasar más tiempo en casa, bueno, los matrimonios terminaron discutiendo, no sabiendo manejar, por supuesto, esta dinámica que cambia, y al no hallar unidad han optado por la ira, por el enojo, por los gritos, no sé, cosas que seguramente vamos a enfrentar, o por lo menos tendremos la tentación de tomar ese camino. No es lo que Dios quiere. Para los niños, para los jovencitos, Dios espera que aprovechen estos momentos, no para pelear, sino para sujetarse a los papás, para hacer diversas cosas en casa, de la misma manera los matrimonios. Si reconocemos que no es tan evidente la unidad, que ese es nuestro tema en esta cápsula, sino más bien que la falta de unidad está resultando ser el verdadero desafío en casa, el verdadero desafío a superar en esta contingencia, debemos entonces tomarnos unos minutos para reflexionar en la palabra de Dios. Ahí siempre vamos a encontrar en la bendita palabra de Dios respuesta, palabras de aliento e instrucción. ¿Cuál será el verdadero problema analizando este asunto de la unidad ahora que más la necesitamos?
¿Por qué de pronto en algunas familias no la encontramos? ¿Cuál será el verdadero problema de la falta de unidad en las familias? ¿Cuál será el verdadero problema o el problema que está detrás en los conflictos en casa, entre hermanos, entre papás? Santiago, el libro de Santiago, y bueno, están viendo esto en video. Yo no estoy de manera presencial ahí con ustedes, pero les animo a que ahí en casa vayan por favor por su Biblia y busquen el libro de Santiago. Santiago capítulo 4, para comenzar con esta cápsula, nos da las bases, nos da la raíz de lo que estamos analizando. Santiago 4, 1 al 4, nos dice esto: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y dice el 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Este pasaje, estos 4 versículos, nos dejan claro que los conflictos que enfrentamos en su mayoría vienen de nuestra carne. Es decir, que nosotros somos los que generamos los conflictos, y según este texto, hasta las guerras en el mundo provienen de nuestros miembros, de nuestra carne, de nuestra naturaleza caída. El texto nos aclara que los conflictos, las discusiones, los problemas que tenemos con los demás, incluyendo por supuesto los conflictos en familia, entre hermanos, entre papás, la fuente es nuestra carne, nuestra antigua naturaleza. En otras palabras, nosotros somos los responsables de la mayoría de nuestros problemas. Si queremos unidad en nuestra familia, este sería el primer paso y primera recomendación. Reconozcamos que en nosotros está el conflicto, que somos nosotros los que tenemos esa tendencia. En otras partes de la Biblia a esa tendencia se le llama concupiscencia, facilidad, la facilidad para hacer lo malo, para hacer las cosas mal. En el capítulo 1 del mismo libro de Santiago dice, bueno, ahí encontramos algunos otros consejos y claves para esta temporada, para sembrar unidad en nuestra familia. Dice, vayamos por favor a Santiago, capítulo 1, versículo 2, un texto muy conocido. Dice así el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Solamente el 2, segundo consejo. El primero fue que reconozcamos que está en nosotros el problema, de manera que si lo reconocemos podemos controlarnos, echar mano del dominio propio que Dios nos ha dado. Podemos pedir perdón cuando nos equivoquemos o cuando el conflicto ya haya avanzado. Podemos reconocer, yo puse de mi parte. Los niños pueden hacer eso. Cualquiera que haya empezado un conflicto, a veces meten en conflictos a los papás para saber definir quién empezó, quién le siguió. Pero los niños pueden reconocer delante de Dios, yo puse de mi parte, y pueden pedir perdón. El segundo consejo, Santiago 1:2, nos dice que podemos tener sumo gozo. ¿Por qué menciono esto? Tal vez esta falta de unidad y estos conflictos que se dan pueden generarse porque estamos en una situación de estrés, en una situación que no disfrutamos tanto, que no nos agrada. Tal vez los primeros días fueron agradables, pero al avanzar los días, al avanzar, acumularse las semanas, que eso es lo que va a pasar. Estamos grabando esto cuando esto está arrancando, pero adelantándonos un poco en el tiempo, podemos pensar que al avanzar el tiempo esto va a ser un poco más difícil. Bueno, la Biblia dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso significa que podemos aplicar esta recomendación a nuestros días. Definitivamente estamos en pruebas diversas y en una en especial, una situación de pandemia como se le ha denominado en el mundo. Necesitamos esforzarnos por tener gozo en medio de esta situación, como dice el texto. Y no solamente dice que tengamos gozo, no solamente dice que sonriamos o que estemos contentos, y mucho menos dice que lo hagamos fingiendo.
dice que tengamos, pero sumo gozo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, entendamos que a Dios no se le escapa nada. Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo va a ser eso? No sé, pero Dios sí sabe. Dios sabe cómo utilizar las circunstancias difíciles a nuestro alrededor para usarlas para bien. Isaías 55, versículos 8 y 9, solamente se los cito. También dice que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Qué quiere decir eso? Que para lo que nosotros es confuso o difícil de entender, para lo que nosotros no es claro, para Dios sí lo es. Para nosotros tal vez es muy difícil entender cuál es el beneficio que pueda venir en esto. Para Dios es sencillo, Dios sí sabe. Entendamos entonces que nuestra familia, esto ayuda, nuestra familia no es la responsable de esta situación que se generó. Para los papás, reconozcan que, bueno, fueron las circunstancias que propiciaron que ahora no tengas o no puedas ir a trabajar, sino tengas que quedarte en casa. Para los niños, reconozcan, no son sus papás los culpables de que en la escuela se hayan tomado medidas, aparentemente para adelantar vacaciones, y esto lo tengo en mis notas, entre comillas, porque el gobierno se ha encargado de aclararnos que no son vacaciones, y eso es frustrante. Pero es importante reconocer, para gozarnos en medio de la tribulación, pues reconocer que nuestros papás o que tus papás no son los culpables. Ninguno de los que estamos en casa somos los responsables de lo que está sucediendo. Simplemente una probable razón es que vivimos en un mundo caído. Otra probable razón es que esté descendiendo juicio o disciplina de parte de Dios por nuestro pecado en el mundo en general. Otra es el cumplimiento de las profecías, porque esto estaba escrito, que habría pestes, guerras, rumores de guerras. Es un panorama profético también. Tercer consejo, me perfilo al final. En el versículo 5, seguimos en Santiago 1, pero ahora en el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y luego termina diciendo: y le será dada la sabiduría del Señor. Entonces, en este texto dice que Dios nos puede dar sabiduría. ¿Por qué esto ayudaría a la unidad en nuestra familia? Porque nosotros tenemos que reconocer que en estos días tal vez han surgido situaciones de las cuales no sabemos atenderlas, no sabemos cómo responder. No me refiero a la salud en el mundo, sino a la dinámica familiar, a los conflictos, malos entendidos. No sabemos manejar tal vez que alguno de los integrantes de la familia se levante de malas. Y esto genera confusión, aunque algunos de los miembros de la familia tengamos la mejor intención, algo pasa. Y tenemos que reconocer que no tenemos sabiduría para arreglar esas cosas. Es muy útil el consejo sencillo y práctico que el Señor nos da a través de Santiago. No tienes sabiduría, es como si nos dijera: pídesela a Dios, y aclara diciendo, Él no te va a preguntar ¿cómo para qué la quieres? Dice ahí que la da a todos sin reproche, sin medida. Es muy importante entonces reconocer que nos falta sabiduría. ¿Cómo se consigue la sabiduría? Les doy 3 maneras. Hay 3 maneras de pedirle a Dios sabiduría, acatando el texto de Santiago 1:5. Orando y pidiéndole a Dios directamente la sabiduría es una manera. La más obvia tal vez, pero hay más. La segunda manera, tomando las Escrituras, que son la bendita palabra de Dios, y leyéndolas. Pero, aquí está la clave, leyéndolas con una actitud en especial o una actitud específica. ¿Cuál es esa actitud? La actitud de buscar esa sabiduría, de tratar de extraer notas, los principios, los consejos, y anotarlo y guardarlo en el corazón y ponerlo en práctica. Leer la Biblia con la intención de extraer sabiduría. Y tercera forma, pidiendo consejo. Pidiendo consejo a pastores, estamos para servirles, a líderes, a maestros de educación cristiana, hermanos maduros en la fe, pidiendo sabiduría, pidiendo un consejo.
Dice la Biblia en Proverbios que en la multitud de consejeros está la seguridad. Y otro pasaje dice que en los muchos consejeros y en los muchos consejos también está la sabiduría. Y por último, Santiago 1, versículo 12. Vamos allá, por favor. Dice Santiago 1:12, uno de los textos más conocidos tal vez. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay recompensa si nos esforzamos en mantener la unidad de nuestra casa. Por difícil que sea, por difícil que parezca, no es imposible. Estos sencillos pasos uno los puede seguir y uno puede meterse más en el capítulo 1 de Santiago y extraer más. Por razones del tiempo, porque decidimos que estas cápsulas fueran breves, solamente vamos a llegar hasta aquí. El versículo 12 nos anima, diciéndonos que hay recompensas por mantener la unidad. Dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Así que si aguantamos esta prueba, tentación también así se puede traducir como prueba, nos anima a recordar que todo tiene un propósito, todo lo que pasa a nuestro alrededor. Esto que estamos viviendo definitivamente es una prueba, todos la estamos atravesando. No olvidemos esto, sin merecerlo, Dios nos da, por lo menos en este texto, 2 bendiciones si nos esforzamos por mantener la unidad, por soportar esta prueba, por aguantar, por hacer las cosas bien, por hacer nuestra parte. Niños, jóvenes y adultos, cuando hacemos nuestra parte sin merecerlo, dice el Señor que somos bienaventurados y que si aguantamos esta prueba y mantenemos esa unidad, también recibiremos la corona de vida. 2 bendiciones, una bienaventuranza y una corona. Aparte de todo, si hacemos las cosas bien, entonces de manera natural mantendremos la unidad. Si nos esforzamos, repasando, si nos esforzamos por reconocer que los conflictos y la situación no es culpa de nuestra familia, si nos esforzamos por tener gozo en medio de esta prueba, sabiendo que Dios la va a utilizar para bien, de alguna manera, no sabemos cómo, pero de alguna forma Dios sí sabe, la va a utilizar para bien. Si reconocemos que Dios nos puede dar sabiduría para manejar los detalles y las situaciones que se den, que nos estresen o que nos confundan, vamos a aportar a la unidad. Y el último consejo nos aclara que si hacemos esto también, aparte de la unidad en la que podemos disfrutar y de que nuestro hogar se puede realmente convertir en un refugio en estos momentos de inseguridad, de temor, se puede convertir en un refugio, ese es el plan de Dios. Aparte de eso, Dios dice que seremos bienaventurados y tendremos un regalo, una corona, una recompensa. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios nos ayude para pedirle sabiduría al Señor, para estar seguros de que lo que estamos haciendo y como lo estamos haciendo, me refiero en casa, sea lo que Dios espera de nosotros como cristianos verdaderos. Que Dios los bendiga a todos y sigamos orando por esta situación. Gracias.